Mi papá se llamaba Jakov Marko Kuzmanich Yanovich. Pero cuando llegó a Chile, los tipos de extranjería les sonó demasiado difícil y le pusieron Santiago. Mi madre venía de esa aristocracia de provincia que es aristocracia en su pueblo, empobrecido. Mi abuelo se había suicidado, arruinado. Estaba trabajando en el Correo Central cuando conoció a mi padre, que era un croata bastante, en ese tiempo yugoslavo, no croata, bastante loco, que había estado en la Primera Guerra Mundial, había sufrido una lesión en el cerebro, tenía un casco de metal debajo de la piel. Mi padre había nacido en 1888 y mi madre en 1900, era 12 años menor, y se casaron el año 32. Mi hermano mayor, que nació el año 33, después Duni el 35 y yo el 38. Ahora, cuando yo nací, mi padre ya no estaba en la casa. Se había ido, se iba y se perdía por temporada. Duni era su chaplín, le decía, porque Duni hacía tantas morisquetas y cosas que lo llamaba su chaplín. Y Duni lo idolatraba, o sea, yo creo que pensaba que el ideal era ser como este señor que no sentía lazos, que cuando quería se iba donde quisiera y podía dejar todas las responsabilidades, todas las cosas atrás sin ningún remordimiento. La muerte es la última inspiración de los viejos, la muerte es el encuentro místico, el último amor del viejo. Sentí algo con ella, pero es raro. Cuando éramos chicos jugábamos con bombas Molotov, no teníamos idea que eran bombas Molotov. ¿Por qué? Porque jugábamos a la guerra con otros niños del barrio, como la casa nuestra era el mejor punto de reunión, porque mi abuela no se metía en nada y la mamá estaba todo el día afuera trabajando. Entonces era la única casa donde no había orden, ni disciplina, ni nadie que dijera esto no se hace. Entonces llegaban los otros amigos y jugábamos a veces a los indios, qué sé yo, pero a veces a la guerra. Entonces cavaron unas trincheras en el patio y había dos bandos diferentes. Y para hacerlo más entretenido, detrás de la casa de nosotros, pero como a 2 cuadras, había una fábrica de probetas y matraces, de todas estas cosas de vidrio. Y Pancho, mi hermano mayor, descubrió de llenarlas de parafina y ponerles algodón y prenderlas para tirarnos bombas de un lado a otro. No sé cómo nunca nos quemamos vivos. La verdad es que ya no lo aceptaban en ningún colegio de curas de aquí de Santiago, que ya lo habían expulsado de todo. Y después ya Duni le dio con que quería ser cura y entró al seminario de los salesianos, sí, en Macul, arriba. Yo creo que fue la tentación porque los curas hacían un vino exquisito. Y ese debe haber sido el mayor atractivo. Y debe haberse salido los curas como a mediados de año, porque se fue a terminar ese año y después estuvo todo el año siguiente hasta que salió de 6º año de Humanidades. Y dio el bachillerato y entró a la Universidad de Chile, al pedagógico, donde creo que no fue nunca a clase, pero sí jugó ajedrez, era amigo de Nicanor Parra, muchos amigos con los cuales fue que empezó a salir de Chile. Nos gustaba la aventura con el Duni. Tenía unas manos de este porte, unos dedos más o menos así, y los pies de este porte, una nariz así grande. Y te voy a decir una cosa, era buen mozo, weón, pero de una manera especial, de facciones fuertes, una nariz fuerte. Era una dulce persona, weón. Yo una sola vez lo vi enojado al Duna,
Y esa vez me di cuenta que el Duna enojado era peligroso. Saltar sobre mí con un cuchillo de caza de este porte. Y ya me dijo, ¿querés jugar? Ya, juguemos. Pero eso se superó, ¿eh? Pero te cuento para decirte que el Duni era una persona de carácter dulce, pero si le picaban la guía era peligroso. Él y yo partimos a Río de Janeiro. País fascinante, weón. Te digo en serio, un país, oye, fascinante, weón. En una oportunidad, unas enfermeras en cuya pensión nosotros nos habíamos arranchado, nos llevó al hospital. Nos llevó al hospital para que tuviéramos de comer, porque no teníamos para comer. Así que ahí en el hospital, como paciente, con ese traje que te lo abrochan por atrás, pasamos unos 4 o 5 días comiendo pollito y cosas así. El Duni. Y yo le dije, oye, vámonos de aquí, ¿estáis locos? Me dijo, en ninguna parte vamos a estar mejor que aquí. Nosotros nos fuimos haciendo pantomima, cuando la pantomima no era muy conocida en América Latina. En Río de Janeiro estábamos haciéndolo en la calle, así la gente. Entonces se acercó un señor y dijo, ese es el camión, ese es el, no sé cómo se llama, volante de la televisión. Y me están llamando de la central y quieren que ustedes actúen allá, en un programa así como Sábado Gigante. Fue cuando nos pagamos este turrón de plata. Era una bolsa de plata, weón. Así los billetes, weón. No sabíamos cómo gastar la plata, weón. Y entonces, bueno, era una cosa nueva, para nosotros invitábamos a medio mundo a comer, porque habíamos pasado muchos hambre. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos en Río de Janeiro sin poder volver? Como 4 meses. Y de repente el embajador se dijo, ¿saben, cabrón? Yo los voy a ayudar. Y se consiguió que el Federico Schwager, que era un barco mercante, nos trajera de vuelta a Chile. Y nos vinimos a condición, dijo el capitán, de que ustedes trabajen en cubierta, ustedes no van a ir gratis. Y nos hacía trabajar como chinos, dijo. Que limpiar las escotillas, que sacar todo el moho de la... Era algo infernal, weón. Le teníamos un odio parido al capitán. Él quería conocer, quería salir de Chile. O sea, ya en la universidad le iba pésimo porque no iba a clases, se dedicaba a jugar ajedrez, a trabajar en el grupo de teatro que había en la universidad. Entonces ya le estaba yendo muy mal y sabía que no iba, además ya se había dado cuenta que no era una carrera para él, que él no iba a trabajar haciendo clases de castellano. Entonces, con otros amigos, compañeros de universidad, decidieron salir, pero no tenían plata. Ya en Buenos Aires nos pasaron 20.000 yunas, porque nos alojaron chicas que trabajaban en una peluquería. Entonces nos hacían nos cortaban el pelo, nos afeitaban todos los días, oye. Oye, y aquí no nos vamos, y te llena de muchachas de peluquería. Mira, le faltaba poco menos que pintarnos las uñas. Oye, nos trataban, oye, pero mira, éramos los regalones de ese lugar. Y de repente alguien llegó y dijo, oiga, que Duni está de cargador en los muelles en Buenos Aires, con lo flaco que era y cargando cosas, era terrible. Entonces este mismo amigo dijo, no, yo lo voy a buscar, y partió a Buenos Aires a buscarlo.
Entonces Dunia dijo, ay, sí, me voy con usted, pero yo no me puedo ir así, yo no puedo llegar en esta facha a la casa. Y tenía amigos ladrones. Y los amigos ladrones entraban a las tiendas y robaron ropa para él. Y este tipo era tan cara dura que lo que no le gustaba se los devolvía para que lo cambiaran, si es que no le había quedado bien. Él usaba el chalequito abotonadito acá, su chaquetita, y siempre unos chaquetas de tweed. Y como era muy delgadito, muy ajustadito, siempre era un petimetre, era un hombre siempre de punta en blanco, sus zapatitos, se preocupaba mucho de su figura, un tipo muy especial. Su profesión es profesor de castellano y un gran folclorista, compositor, músico, y él dominaba el cuatro, tocaba el cuatro, que era un instrumento que en Chile era poco conocido. Era muy querido este Dunia. Entonces enganchamos muy rápidamente. Lo único nomás que él estaba en el bando contrario, políticamente. Estaba la democracia cristiana. Con Frei. Claro, y creó este personaje de Jacinto Rey para hacer coplas que salían publicadas, no me acuerdo en qué diario, coplas para la campaña de Frei. Que entonces pasó a llamarse Jacinto Rey, el payador del pueblo. Entonces donde iba Frei a sus presentaciones, él iba detrás y cantaba payas, armaba payas alusivas a la candidatura, al lugar en que estaban, a las promesas de Frei. Pasó toda la campaña de Frei en eso, y a raíz de eso entonces ya se quedó trabajando en la Dirección de Comunicaciones del Estado, en La Moneda. Cuando un pueblo madura, ya ni la ausencia de los líderes cuenta. Vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Yo participé en el rodaje de una película, de un corto que se llamó Río Chiquito, que hicieron unos franceses sobre lo que hoy son las FARC. Era un grupo guerrillero que estaba, es decir, heredado de las guerrillas liberales. Y se estaba organizando políticamente, entonces eso era un acontecimiento mundial que el gobierno de aquí estaba tapando. El gobierno hacía pasar a esta gente como bandoleros simplemente, y resulta que eran gentes que estaban buscando una estructura política, unas bases políticas para respaldar su actividad guerrillera, que era, entre otras cosas, la única solución posible para esta gente, porque era gente que el gobierno conservador la perseguía, no tenían cédula, no cedulaban a los liberales, gaitanistas, entonces el que no tuviera cédula era liberal gaitanista y lo mataban. Las veredas, así de simple, y los curas desde el púlpito daban indulgencias a la gente que matara liberales. Se descubrió que estábamos filmando algo que era un tabú, era algo prohibido, y nos persiguieron, pues a los franceses los echaron del país en 24 horas, y a mí me estaban endilgando la organización, más o menos como que yo era el organizador de toda esa cosa, y yo era un simple colaborador que me interesaba pues, simplemente el fenómeno que estaba ocurriendo en mi patria. Y entonces, para ahorrarme problemas, me volé y me fui para Chile. Y se crea un noticiero quincenal que se llama Chile en Marcha, de la cual Dunia es nombrado subdirector. Y ahí empezó su vínculo con el cine. Y luego empezó poco a poco también a desarrollar una labor creativa desde el punto de vista de realización cinematográfica. Entonces llego a Chile a finales del 64, creo, y por alguna conexión rara, ya no recuerdo qué, me consiguieron un puesto en la presidencia de la República. Entonces trabajaba en la sección de cine de la presidencia. Y Duni trabajaba en la sección de periodismo. Realmente era periodista en ese momento. Entonces ahí nos conocimos incidentalmente. Y hubo un nexo muy especial que fue una película que realizamos, que era un premio, habían hecho un concurso de teatro campesino. En julio de 1966 se realizó en Santa Cruz
el primer festival de teatro campesino con la participación de grupos formados por promotores de teatro y folclore del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. El premio a la mejor presentación de teatro campesino lo obtuvo el grupo El Sembrador de la localidad de Lolol. Presentaron la obra Juan Maula y el Garrúo. El documental se trata de cómo se organizó este grupo de teatro. Ellos estaban aprendiendo a hacer teatro. Entonces, ahí que inventaron esto de la cosa de Juan Maula, de que era el fondo como el diablo. Es un mito muy popular en América, que es el tipo que desafía al diablo. Aquí existe Francisco el Hombre. Carrasquilla tiene en la diestra de Dios Padre. Y, en fin, este era el mismo mito, un tipo, un campesino que desafía al diablo con un juego muy curioso que era las 12 palabras redobladas. El tipo dice con los números, la una es una, siempre la Virgen pura, compadre dígame las dos son dos, las dos Marías, no sé qué, compadre dígame las tres, y el otro tiene que contestarle. Y la trampa que le puso Juan Maula al diablo fue que nombró a Dios. Entonces el diablo, por responderle, nombró a Dios y se desaparece. Las 11 espinas de Cristo crucificado, pues. Diga, pues. Las 11 son 11. Las 11 espinas de Cristo crucificado, pues. Diga, pues, diga, pues. Diga, pues. Ya. No había nadie con estudio, digamos, de verdad, un actor de verdad. O sea, eran todos gente del pueblo que aprendió a actuar y que actuaron bastante bien en la película. Juan, ¿hasta cuándo vaya a ser así? Mi mamá no me deja juntarme con vos. Si por lo menos trabajara, pero soy más floja. Era un equipo muy profesional en que nos ayudaban a solucionar los problemas. Así que para nosotros fue algo tan gratificante, fue algo hermoso. ¿Cómo está Pepita, tan linda como siempre se la ve? Pensando en usted se lo pasa, con el favor de Dios. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, me dio libertad en la creación del personaje. Te voy a mostrar un poquito de lo que yo pienso que es el personaje. Me dice, listo en el clavo. No te salgas de ahí. Las 8 son 8, las 8 puertas del infierno, las 7 son 7 sacramentos, las 6 son 6. Lo hice con mucho empeño, con mucho cariño hice el papel, lo tomé. Además que el personaje era difícil, ¿eh? El personaje era medio difícil, sí. Del malo, del demonio, era difícil. Quiero que venga ya él me echa una platicada. Quiero hacerte un cambalache. Baja luego, diablo mayor, diablo rey de los diablos. Aquí estoy, Juan Maula. ¿No me llamabas para conversar conmigo? Mire la clase de hombre que es el roto más encachado de todo Chile. Yo creo que fue en esta relación cuando empezó a conocer gente de cine, a todos estos nuevos amigos, que eran más de izquierda. Pero él entró como demócrata cristiano y de ahí se pasó al MAPU. Y de repente del MAPU se fue ya a la izquierda de frentón. Pero en esos años, el 65, 66, 67, por ahí, 68, su posición política fue siendo más radical y nos unimos a un proyecto político que era vincularse al movimiento de izquierda revolucionario, al MIR de Chile, que era un partido marxista-leninista, pero con una concepción de partido más político que militar, o político y militar. Duni nos plantea a mí y a otro que quiere ingresar al MIR. Entonces ahí estrechamos vínculos más fuertes con Duni, porque yo dirigía las bases del MIR, del grupo de cineastas, desde una célula donde estaba Trabuco, Can, Cabrera y la Angelina Vázquez, todos cineastas documentalistas, y yo. Era un grupo extraño en Chile, muy raro, porque éramos los únicos violentistas de toda la izquierda. 3.000 pendejos que decíamos esto no se puede hacer por las elecciones. Esto hay que hacer. Éramos 3.000, no éramos más, en 1000 éramos 3.000 pendejos.
Y algunos que decíamos, esto no se puede hacer por las elecciones, no sean brutos. Pero cuando subió Allende, me dijo, bueno, si es una elección del pueblo de Chile, vamos a quedarnos tranquilos y vamos a cooperar, que es lo que hicimos, cooperar lo más posible. Pero nosotros teníamos clara conciencia de que a la buena, teniendo a los gringos cerca, no se pueden hacer esas cosas, ¿no? Nos entrenaron, ¿no?, en posición de armas, porque ya se veía venir el golpe. Entonces nos enseñaban a desarmarla, armarla, cargarla, limpiarla, todo. Yo tenía un revólver que me compró un divino con cacha de nácar. Y mi amiga también, todos teníamos un arma. Él tenía una pareja entonces, que era una profesora de historia, doctorada en historia, la Isabel. Una erudita era esa mujer. Yo fui a Chile a estudiar América Latina, a hacer un doctorado en América Latina que ofrecía la Universidad de Chile con el apoyo de la Rockefeller. Era una bestia para estudiar, una cosa impresionante. Y el Duni pues también era un tipo así muy obsesivo, muy terco. Ella se ganó el segundo año, entonces estuvo allá y después en el segundo año ya fue que conoció a Duni y se casó. 69, pero vivíamos desde el 67. Yo no me iba a casar con alguien que no conocía, con decirle que no le dijimos ni a la mamá de Duni. Entonces una amiga le dio impresión y la llamó. Nuestra sorpresa cuando llegamos la señora estaba ahí. Pero fue idea de Duni que no le dijeron a nadie. ¿Este quién es? Pancho, el hermano de Duni. Estaba de gafas porque me dio por llorar. Entonces, es la mamá y esta es la esposa de esta se suicidó cuando el golpe. Eso, miren quién fue, nadie. El hermano y la mujer, la mamá y no más. Aquí está filmando la señora como testigo. Y ella me está poniendo flores porque no podía concebir que yo me casara sin flores. Duni era un tipo extremadamente operativo, muy práctico y siempre estaba con ideas y con que y cada vez él precisaba mucho. Era un poquito mayor que nosotros, creo, o tenía mayor experiencia, era más maduro, estaba casado, en fin. Nosotros éramos unos cabros locos, solteros, en fin. Era muy curioso porque Duni era un militante muy discreto del MIR. No era de los que inmediatamente uno identificara como parte del partido. Lo que le daba, lo que nos hacía respetarlo mucho y le daba una cierta aura de peligrosidad, que era muy impresionante. Era una relación de sostén que aportaba Duni. Duni tenía auto. Entonces, todo esto eran factores en ese periodo súper importantes, porque nosotros no teníamos auto, no teníamos casa, vivíamos en pieza. Entonces, Duni era un militante, un compañero que aportaba mucho. Il y a une majorité de oui. Chez nous aussi. Chez nous aussi. Unanimité de oui. Et chez vous? Majorité. Duni era un hombre muy misterioso. Te advierto que a veces nosotros teníamos ciertas dudas, porque tenía ciertas habilidades de manejo. Alguna gente llegó a pensar que quizá era un doble agente. Era un seductor tremendo. Y yo creo que todo su componente de imagen le favorecía a él. Parecía un Quijote. Yo soy bajo, él era alto, muy delicado. Me recuerdo que me invitó a su departamento, era lleno de colorido, todo muy fino, y ya se notaba que era medio misterioso. Nunca se sabía exactamente para qué estábamos ahí. Él tenía una relación con una chica francesa muy bonita, y por eso que siempre pensábamos por qué el Duni, siendo un flaco, narigón, no era muy buen mozo, era atractivo el tipo, pero tenía siempre la capacidad de levantarse a las mejores mujeres, ¿no? La primera vez que vi a Duni fue en Chile Film,
con George. Y yo le dije, cómo me gusta este hombre. y después, el día de la venida de Fidel Castro, tú me dijiste que Duni estaba buscando una casa para filmar una película. Ajá. Y así pasó. Y me lo presentaste. Sí, te lo presenté, sí, ahora recuerdo. Sí. Después ustedes siguieron viéndose y yo dejé... Eso, sí, tú te fuiste. Desaparecí desolado. Y su mujer, que una vieja maravillosa, bueno, digo vieja hoy día porque era una chica joven en sus años, pero mayor que nosotros, la Chabela, gran compañera, sufría y él aceptaba todas estas cosas al Duni porque lo quería mucho, hasta último tiempo. Tenía una red de contacto buena y de amigos, por ejemplo, George Monroe. Duni siempre decía, yo tengo un amigo que es sobrino del general Pinochet, y puta, yo creo que ahí este gallo me ha contado que nosotros, tontera, para nosotros el general Pinochet era, como si hoy día te dicen el general Muñoz, te fijas, no le damos importancia. Éramos muy ingenuos. Sí. Y además que estábamos convencidos de nuestra propia inmortalidad, porque nadie puede, si hay regimiento en rebelión, irse con palas y chuzos a defender la moneda. Pero fuimos y los trabajadores del metro fueron. En ese tiempo el metro era un hoyo en la Alameda, y los trabajadores del metro salieron a defender la moneda. Y yo me acuerdo, ya estaba oscuro cuando salió Allende a los balcones a hablar, a decir que no era necesario el sacrificio del pueblo, que agradecía esa voz maravillosa que tenía, una dicción increíble y elocuente, precioso, es un recuerdo maravilloso que tengo de Allende. Sí. Óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. A ver, la verdad que para mí no fue ninguna novedad, porque nosotros lo estábamos esperando. Además, George nos dijo, ¿no? Como 2 meses antes, ¿te acuerdas? Este señor, el sobrino nos dijo, este va a dar el golpe. ¿De quién hablas? De George Monroe. Yo estuve 65 días preso. Estuve en la Armada en Valparaíso, que era bastante brava, y bajé 14 kilos en 60 días. Bueno, Monroe lo primero que dijo que era sobrino de Pinochet, porque cachó que eso le podía ayudar, pero fue peor, porque no le creyeron, y bueno, y finalmente su mamá, que era la hermana de Pinochet, lo fue a sacar de la cárcel y salió él y Desiderio. Y a ellos dos les costó mucho después explicarnos a nosotros que no eran traidores, ni espías, ni nada. Bueno, y a raíz de eso, Duni me dijo, oye, tú te arriesgas mucho, no puedes estar desarmada. Y dio la pistola. Era una Versa Piccola. Pero un tipo que hacía malabares. Oye, necesitamos armas. Bueno, al poco tiempo teníamos unas unas armas. Mira, no me preguntes cómo. Es un personaje. Para mí fue muy desilusionante, digamos, ver que la Unidad Popular está en manos de gente muy farsante, weón, que no tenía huevos para jugársela. No, habían muchos maricones ahí, gente que había mucha envidia, weón. Maricones te lo digo en el sentido de que no tenían huevos para apechugar, weón, en lo que estaban metidos. Y entonces uno se encontraba a veces solo. Yo encontré que Allende, el presidente, Allende estaba solo al final, weón. En Chile, entre tanto, el imperialismo logra derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende. El Partido Comunista llama entonces a la solidaridad con sus hermanos del sur del continente que han caído bajo la bota fascista del general Pinochet.
Duni se había ido para el norte, para Antofagasta, porque la primera parte de su película era allá. ¿Qué película era? Era una película sobre la guerra del Pacífico. Inclusive se cumplió una cosa que me habían pronosticado y que yo había dicho que eso no ocurriría nunca. Y es que yo compré un apartamento. Yo vine aquí como chilena, me pagaron en dólares y me fui con el momento que los dólares estaban carísimos allá. Compré un apartamento. Una señora me dijo, mire, le pronostico que usted dura casada 2 años. Yo estoy casada con un tipo que hacía cine y cuando él empezó a la casa, vendemos el televisor, vende. Le dije, ay no, pero Duni no es así, que encuentro. Cuando dice, bueno, ¿por qué no vendemos el apartamento? Guay, no, lo único, ¿cómo vamos a vender? Lo único que tenemos, estamos fabricando algo. Pero es que esa película me convenció, vendimos el apartamento. La película que tenía que empezar cuando hubo el golpe. ¿Qué? Tú. Ah, qué bueno que no haya empezado. ¿Por qué? Porque ahora ese guión es una maravilla. ¿Ah, sí? En ese momento me habría tirado una idea buenísima, pero buenísima. Pues yo no tenía la madurez suficiente para hacerla en ese momento. Ni el guión estaba lo suficientemente elaborado. Ahora es una cosa de otro mundo. Todo lo perdimos el día del golpe. Todo. Entonces, Duni en Antofagasta, yo en Santiago. Yo venía del norte, el golpe me cogió en Antofagasta. Y veníamos, y eso estaba todo vacío. O sea que podíamos, si hubiéramos tenido dinamita, por ejemplo, podíamos haber dejado sin energía todo el norte de Chile. Nadie estaba en esa onda, no había vigilancia de nada. Me llamó por la noche y me dijo, no la puedo llamar más porque, ya sabes, claro, las llamadas las controlaban, nos fichaban. Entonces, pero como anoche llega Duni, yo, Duni, ¿cómo se vino? Había toque de queda. Pero ¿cómo se vino? ¿Cómo no lo agarraron? Dijo, no, nos vinimos porque ya era demasiado estar uno ya sin saber qué estaba pasando aquí. Yo sabía que Duni estaba muerto de miedo porque tenía una pistola grande y que estaba en su casa, en su departamento, esperando que vienen a allanar la casa. Yo tenía una pistola Colt 45 así, maestro, que no había donde esconderla. Poníamos una mesa, encima de la mesa una butaca, Duni se subía, entraba al techo y salía con el arma. Yo tenía que volar a limpiarla y a limpiarlo a él, que salía todo embarrado. Seguíamos en la discusión y ganaba yo. Entonces suba otra vez, ponga la mesa, ponga esto, sube a ponerla. Había que ponerla debajo del barro, que había encima, cogiendo las tejas. Duramos toda una tarde en eso, hasta que llegó una amiga francesa de Duni. Yo fui a su casa, a su departamento, y pusimos la pistola en el fondo del bolso. Y cuando volvimos, nos habían allanado de tapas, no me prestaban nada. Entonces resolvimos, él se fue a la embajada de Francia y yo me fui donde un cura que quedaba a media cuadra de la casa. Y después la escondimos en tu casa, pues, con Lucho. Las engrasé, las metí unas cosas de plástico, sí, y solo metimos unas llantas. Seguimos nuestros negocios de la clandestinidad, con Duni, con Trauco, con todo, con Guillermo. Bueno, Guillermo no estaba preso todavía. Sí, no, Guillermo ya estaba preso. Y de repente cae preso Duni. Cuando llegaron los militares a la casa estaba el Esteban. Sí. Estaba el Esteban y lloraba y decía, chileno, hijo de puta. ¿Sí? ¿Qué? Collón. Decía, ¿Sí? Sí, decía, y lloraba. Cuando entramos en la puerta, había 2 hombres y una mujer. Y yo pensé, hablamos de esa una amiga de Selma, se llamaba la chica. Sí. De Selma. Y cuando yo abrí la puerta, que abrí, atrás que tú, me pusieron una pistola aquí atrás. Y 2 tipos de ladina con pistola en la mano para que no se moviera. Eso me recuerdo porque tenía 8 años. Y en la cocina lo tomaron y yo estaba mirando. Ahí eso lo vi. No me acuerdo. Eso lo vi y lo mataron. Entonces, ya pasando el Lucho, ¿qué vamos a hacer por Lucho? Como queriendo decir,
llegó el momento, ¿qué vamos a hacer? Estábamos conscientes que, como te digo, que en cualquier momento... En cualquier momento caía uno y caíamos todos. Entonces, si caís tú en ese momento, caís preso o algo, uno ser chileno, olvídate. Claro, desaparecía. Tenía miedo. Yo cuando llegué vi esa mesa llena de papeles, dije, la que nos metimos. Nos pusieron scotch, una venda y las esposas. Cuando llegué yo, me dijeron que tenía que decir la verdad, porque si no, había la parrilla así y los electrodos. Y me enseñaban eso. Se suponía que no podíamos hablar, que estábamos incomunicados. Hablábamos porque una celda pequeña yo estaba con 3 personas más, una celda muy pequeñita, pero hablábamos pasito. Y pues sentíamos allá como cantaban y hablaban. En la noche, con los ojos vendados, estábamos así, uno detrás de otro. Eso sí que fue bastante feo y malo. El tipo empezó a ver que, bueno, tenía un pasaporte diplomático y empezó, y me dijo, bueno, usted no va a quedarse mucho más acá. Y en la tarde vinieron a buscarme. Y cuando me vinieron a buscarme, yo les dije, pero yo no vine sola. Yo he venido con un chileno, me acuerdo bien. Y un día yo voy al laboratorio fílmico, del Instituto Fílmico que está en Diagonal Oriente, a buscar películas que habían mandado a arreglar. Y llego a la caja a pagar y me dicen, Carlos, hay alguien esperándote afuera. Voy y llego al auto y está Duni en el auto. Y yo sabía que Duni estaba preso. Entonces me aterroricé. Yo dije, esto es una trampa, en fin. Pero Duni se ríe, bueno, nadie se ríe en una trampa de esa manera. Y me dice, súbete. Me subo al auto y yo le digo, Duni, pero tú estabas preso. Sí, pues así somos los artistas, pues me dice Duni. Y me acuerdo perfecto, porque la frase fue esa, así somos los artistas. Ya salí. Otra vez nos allanaron, estaba la muchacha, y la muchacha les aseguró que éramos hippies. Yo había puesto retratos, en la sala del comedor estaba separada por unas puertas bonitas, y yo puse los Beatles, los 4 así fotos. Entonces ella dijo, mire lo que ella tiene aquí, ellos son hippies, ellos no se meten en política, ni dijo la muchacha. Nos salvó por hippies. Decidieron venirse a Colombia y salieron de Chile en barco. Salieron legalmente, pero para evitar problemas no salieron en avión, porque era mucho más vigilado el aeropuerto. Entonces se fueron a Valparaíso unos días antes y tomaron pasajes en un barco italiano, el Verdi creo que era, que pasaba por Valparaíso y llegaba a Colombia. Nosotros recién llegados de lucharla, porque la luchamos harto. Mi cuñada dijo, les voy a conseguir un local en el aeropuerto, que eso da plata, se puede poner cosas típicas, algo que compren los turistas. Horror, plata no nos nombre, nosotros llegamos con la revolución en la cabeza. Entonces nos chocamos con todo lo que había aquí, casi que nos devolvemos. Yo duré como 4 años con las maletas hechas, no las desbaratamos, porque Pinochet se caía y nosotros nos íbamos. Entraba y salía. Ahora no sé si entraba y salía legalmente, probablemente no. Yo creo que no. Por las cosas que he escuchado de repente de sus amigos, me da la impresión que entraba clandestino. Yo me había pegado unas salvadas antes, pero de segundos, de salir de una parte y llegar los militares, o irse los militares y llegar yo al minuto. O sea, yo me había salvado unas 5 o 6 veces ya, pero así, de milagro. Justo. De milagro. Mi hermano mayor me avisó a Chillán, me dijo, mira, a Duni lo tomaron preso, había entrado a Chile clandestino, lo tomaron preso
Porque eso no me lo y contó. estoy tratando de conseguir su liberación. La familia de Isabel se contactaron con seguramente aquí con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y entonces le dieron instrucciones al embajador de Colombia en Chile que lo reclamara. Entonces el embajador de Colombia se presentó al gobierno y dijo que era casado con ciudadana colombiana y que salía de Chile, pero que se lo entregaran. Y se lo entregaron, pero con 24 horas para salir del país. Y de repente me avisaron que me buscaban afuera, esto era en un edificio en compañía, y Duni estaba acompañado de 2 señores. No sé si eran guardias, si eran de la Embajada de Colombia. Se acercó y me dijo: hermana, ahora me voy, ya no vuelvo. ¿Qué te hicieron? No, me dijo, no quiero hablar de eso. No, nunca dijo. Y por lo que me decían los chiquillos en Medellín, a ellos nunca tampoco les contó nada. No sigas grabando, Pierre. Para mí ahí se acabó Chile. Eso fue lo que pasó a mí. Yo cuando llegué acá sentí eso, que se me había acabado el país. O sea, era una cosa, ¿cómo te dijera? Una realidad que yo no esperaba que pudiera ocurrir en Chile. Eso fue lo que me acabó a mí a Chile como posibilidad vital. Oye, si Pinochet había que matarlo, era un tirano. Lo menos a mi clase está siendo ocupada y asesinada. Porque a nosotros nos mataron, nos torturaron y nos mataron. Entonces, ¿qué? Cuando Duni llegó a una célula del M-19. Estábamos en los primeros operativos del M, el robo de la espada y esto. Y al poco tiempo de haber llegado Duni hicimos el robo de la espada. Y yo le conté a Duni que yo había estado ahí y le dije... Pero yo quería hacer cine. Entonces llegó Camuso también huyendo de la Argentina. Sí. Amigo de Duni, amigo de Isabel, dictó unos talleres y yo entré. Voy a Colombia y lo encuentro en Colombia haciendo, dirigiendo un doblaje, algo así. Entonces me ve y me lleva a su casa. Me saca de donde estaba y no sé. Y ahí vivimos mucho tiempo, hasta que yo empecé a dictar cursos de verdad. Nos conocimos, yo creo que era como el año, por ahí el año 75, 74 más o menos. Y pues nos hicimos buenos amigos. Fuimos a ver una película de cine colombiano. Y en la película, en la mitad de la película, había una escena en donde el carro iba caminando y caía al precipicio. Y el público, cuando vio que el carro se fue al precipicio, se paró y aplaudió. Y uno me dice, ¿y esta vaina? Le digo, no, estábamos orgullosos de poder volcar un carro. Pues era eso. Entonces ese era el cine que hacíamos. Seguimos ya en plan de parentesco, haciendo proyectos y soñando con el cine, porque uno siempre sueña con el cine y creo que no dejará de hacerlo. Y el Duni pues era esa él no quería otra cosa sino el cine. Estuvimos 6 meses en Francia y después mi madre obtuvo un trabajo en el Liceo Francés de Bogotá. Y volvimos acá, creo que a mediados del año 75, en Bogotá, y ahí fue donde nos encontramos de nuevo con Duni. ¿Y vivieron con él? Porque él estaba casado con Isabel. Él estaba casado, pero como en Chile estaba también casado con Isabel Sánchez. Vivimos con él 2 años, o sea que yo lo veía casi todos los días, Duni en la casa, en mi recuerdo. Y Duni empezó a producir, empezó a trabajar, a ver qué hacía y a escribir. Y lo primero que filmó fueron unos cortos, todos cuentos sobre la violencia en Colombia. Él venía de Chile, un país subdesarrollado, a conquistarnos a nosotros más subdesarrollados. Y eso es una loquera que no
no cabía. Sin embargo, en esa conocencia de quién era Duny Kozmanich, a través de Isabel y a través de Pepe, pues empezamos a entender una serie de cosas sobre el cine político, sobre el cine social, que creo que nos sirvió y a mí me ayudó muchísimo. La democracia funciona hasta donde le funcionan los que están en el poder, ¿no? Ya que dejó de funcionar, se acabó la democracia. Mientras les sirve para manipular a la gente, seamos demócratas. Pero llega ahí un problema, ya no somos más demócratas. Mi nombre es Canaguaro. Me lo pusieron porque nací en la vereda de Canaguaro y también porque soy bueno para pelear. Un día se corrió la voz que a cada comando le iban a entregar armas para la última batalla. Duny se puede equiparar con Canaguaro. Es un personaje prácticamente desconocido del cine colombiano, a pesar de lo importante y de lo significativo que es para el cine colombiano. Igual lo mismo exactamente se puede decir de Canaguaro. Canaguaro es la película política colombiana. Así que os pido, a nombre de la dirección del partido, que regreséis a vuestros hogares, que depongáis las armas y vayáis al encuentro de vuestros hijos y de vuestras madres, porque solo al calor de vuestros hogares podrá germinar la semilla de la paz. La guerrilla en el país se alimentó fue el Partido Liberal, no fueron los comunistas, no, y un poco la necesidad también, la necesidad campesina de defender tierras, y somos una cultura de despojados. Lo más importante de Canaguaro no es el tratamiento del momento político, sino la traición a los guerrilleros y la muerte de los guerrilleros. Eso creo que era lo más importante. Alberto Jiménez, productor, que se impuso prácticamente como protagonista, y pues no hubo más remedio, creo. El Duny lo aceptó y bueno, esa película sufrió muchas peripecias. Duny me dijo: Alberto, tú eres la figura en este momento, ¿por qué no lo haces tú? ¿Cuál es el problema de que no lo hagas tú? ¿Cómo que no necesita recibo de pago de ningún impuesto? Aquí hasta los animales de Dios Padre pagan impuesto. Creo que fue un error. Creo que yo me equivoqué, o nos equivocamos todos en hacer eso. Porque la producción tuvo crisis, pasaban muchas cosas. Yo estaba encima del caballo en Honda, mirando en la finca donde estaba, en la finca La Plata, sentado encima del caballo, viendo cómo se perdían las cosas, había 150 personas en escena y muchas cosas, y yo encima del caballo mirando las cosas pasar y no podía hacer nada porque tenía que estar encima del caballo haciendo las escenas. Duny no quería mucho a los fotógrafos y no le paraba bolas a la fotografía en las películas, y era una cosa así. Era muy buñuelesco en eso, porque Buñuel también era un poco descuidado en ese tipo de cosas, y él me ponía de ejemplo a Buñuel, sencillamente. Buñuel hace las películas en 4 semanas. Buñuel no le para bolas a esto, Buñuel. Y bueno, está bien, Duny, entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago? Entonces, yo un momento pensando. No, me dijo, no, entonces usted agarra el fusil, va con el caballo, mirando, dice, por aquí pasó el venado. Por aquí pasó el venado. Y por allá se fue. Nosotros trabajamos en la Hacienda La Plata, de Víctor Carranza. ¿Cómo será de grande la Hacienda La Plata, que tiene un pueblo por dentro que se llama Méndez? Uno esmeraldero, medio tránsfuga, medio especial, y que le financiaban la película. Entonces, llegaba un viejo, ahí y nos juntábamos, nos filmaba la película. También era un periodo difícil políticamente allí también. Ahí el hermano menor de Pepito, no me acuerdo, también vinculado con el cine. Carlos. A Carlos lo andaba buscando la policía. Un día llegaron por mí y yo ya estaba entre el carro porque ya sabía que iban a ir por mí.
y Duni me sacó del lío, me sacó, no lo comprometí tampoco, ni le dije para dónde me iba ni nada, sino le dije déjeme aquí. Me bajé y me metí a una casa por ahí de algún amigo y ahí me estuve como una semana. Pero al que seguían persiguiendo era a Duni, que era el que iba en la camioneta. Esto era con persecución, con carro y esto. Sí. No me jodas. Yo no me acuerdo si estaba Turbay, pero había un peligroso ahí en el, no me acuerdo cuál era. Y era muy difícil la vida para cualquier comunicador, porque todo lo que tú dijeras era, lo que no fuera con ellos estaba contra ellos. Y así era muy difícil. Yo creo que si no se hubiera pospuesto la terminación de Canaguaro hasta el 81, el cine colombiano hubiera cambiado, hubiera sido como es ahora, pero desde antes. No fue exigencia. Fue un pedido de Turbay, una conversación conmigo, y yo acepté y dije, la paramos, no hay ningún problema. Yo estaba agradecido con el presidente Turbay porque gracias a él yo entré a ser programador de televisión. Me acuerdo que me llama y me dice, mire, Alberto, la película suya no le hace bien a la amnistía que estoy proponiendo. Así que no sabe nada, ¿no? Sigan mintiendo y verán. Porque en Canaguaro, pues todos los que entran en la amnistía mueren, la mayoría. Entonces, ¿qué pasaba con una nueva amnistía? Si somos un país muy retrógrado, recién ahora estamos aprendiendo a que la gente no hay que colgarla de los postes. A mí el golpe de Estado me marcó toda mi juventud, me cagó. Me senté con él muchas veces a trabajar. Primero me pidió una mano en una película en que yo trabajé, que era La agonía del difunto, sobre una obra de teatro de Esteban Navajas, y yo ayudé ahí, me pidió la revisión del guión, yo lo revisé y hicimos algunos ajustes, es decir, trabajamos así muy por encima en eso, y luego yo hice el papel antagónico, digamos. Las películas tienen imperfecciones técnicas, tienen guiones muy fuertes, muy potentes. La agonía del difunto, por ejemplo, es un guión increíble. Pero creo que Duni, me parece que no están totalmente a la altura de los guiones. O sea que creo que no tuvo los recursos suficientes. No sé si él pensaba quizás que tenía suficientemente recursos, no sé, pero me parece que no tuvo bastantes recursos a veces para hacer películas a la altura de la calidad de los guiones. Pero hay una coherencia increíble, o sea que ves que es siempre la misma mirada sobre un fondo de lucha de clase. Y Duni venía a hacer un cine más centrado, un cine más social, un cine más casi de pancarta. Total. Mientras que yo estaba haciendo, pues lo más de izquierda que hice fue El taxista millonario. Entonces cuando Pepe entró a hacer Don Chinche, apareció de un momento a otro Duni, era co-guionista con Pepe, y yo creo que intercambiaban muchas ideas sobre el tratamiento cinematográfico que con Don Chinche se le empezó a dar a la televisión en Colombia. Yo lo hacía y tuve unas discrepancias con RTI y me retiré. Entonces, el Duni, pues ya lo conocían en RTI, no sé qué, tal vez con Héctor Ulloa propuso que él se encargara, que siguiera con la dirección del Chinche. Nosotros trabajamos desde el primero hasta el último capítulo con una sola cámara en convención. Uy, juepucha, ahora sí estamos en la completo jet, hermanita.
pero apenas los meros cunchos, hay como dice el maestro Taverita, estado de completa inliquidez. Usted hace revaciados con J, no hay derecho. Nosotros le involucramos y en eso tuvo mucho que ver, estoy seguro tuvo mucho que ver Duni. Le involucramos texturas, color y verdad a la televisión. Nuestro matrimonio fue un matrimonio era como el modelo de los matrimonios. Mientras estuvimos en Chile, la verdad que nos entendimos muy bien. Ya las cosas empezaron a volverse como... No, mejor dicho, lo que yo creo es que todos los matrimonios, todos se vuelven happy. Llegó un momento en que yo ya no quería saber más de Bogotá por todas las razones. Se acaba la magia y lo mejor es separarse, porque ¿para qué está uno sufriendo? No lo vuelvo a ver porque, como cosa curiosa, la reacción de él fue como contra nosotros también, como que quiso desprenderse de la familia totalmente. Y creo que ahí fue cuando se fue a Medellín. Con 84 fui a hacer un curso allá. Entonces empecé a ir, yo he hecho allá 3 películas. Yo conocí a Duni en un taller de cine que se hizo en Medellín hace por ahí 25 años. Él estaba obsesionado con hacía unos cuadros y con esos cuadros, pues mejor dicho, encontraba una matriz racional a toda la película, de manejo, de producción, y tenía unas obsesiones y unas metodologías y unas estrategias de producción para abaratar los costos de las películas y hacerlas mucho más fáciles. Y él hasta llegaba a pensar que una película se podía hacer en 2 o 3 días, un largometraje. Si tú tendrías, mejor dicho, hasta en media hora se puede hacer una película de 1 hora y media. Ya empecé en el taller y a mi grupo no iba, salía con todas las chicas de ahí para almorzar o comer y conmigo nada. Y yo le digo, oiga, profesora, ¿usted qué le pasa? Que digo, no, es que usted me gusta y eso no se puede notar. Él llegó y se enamoró de Miriam Gladys, que era la mujer más bella que había, digamos, en ese entorno cultural o del cine. Y desde ahí ya el amor, canciones de salsa, me dedicaba gitana, con guitarra, 4, charango y con la palabra. Duni tenía un cariño enorme por Medellín. Me hablaba todo el tiempo que quería irse a trabajar a Medellín. Incluso ahora me acuerdo, vámonos, me dijo, vámonos a Medellín. Le dicen los paisas a los antioqueños. Y esto es verdad, ¿en qué se parecen los paisas a Dios? ¿A quién? A Dios. A Dios. En 3 cosas. Porque el niño se queda en la casa hasta los 33 años. Y eso es verdad. Y eso es verdad. ¿Cómo? Igual que Estefan. ¿Por qué? Bueno, y después dice, la mamá cree que el niño es Dios. Y el muchacho cree que la mamá es virgen. Y así es la sociedad paisa, absolutamente. Deja que aspiren tus hijos, tus olorosas esencias. ¡Oh, libertad! Allá hay gente que no conoce el himno nacional, pero el himno antioqueño lo saben todos. Bueno, y se canta siempre el himno antioqueño. Como los vascos. Por eso pasa la cosa más curiosa. Es una fijación con la madre. ¿Oye? Todos estos muchachitos que se hacían matar, los sicarios, ellos lo hacían con tal que la madre quedara con dinero, con que le diera una casa a la mamá. ¿Ah, sí? Es impresionante, pero es todo. Prácticamente toda la sociedad paisa tiene esa cosa. El culto de la mamá. El culto de la madre. El culto de la madre. Pero aquí se amañó mucho, ay María, el hombre ya después tuvo otra muchacha por ahí, otra esposa, que tuvo, pues también la llevó al cine y con ella hizo otra película y quería mucho a Medellín, ¿no? Él no cambiaba a Medellín por nadie. Y ahí fue donde ya empezó a hacer como esos guiones, se empezó a trabajar en los otros guiones,
o en el Día de las Mercedes, y ahí me dijo, tú de protagonista. Y yo, anoche le dijeron tus amigos a Florentino Pedraza que les vendía la finca o igual tenía que desocuparla. Y de pronto, claro, ya mi mamá pues nos presentó a Duni, un tipo enorme, flaco, narizón, y era el entorno a quien giraba todo lo que estaba pasando. Cuando se ponía de director, cuando lo hacía director, 200 personas hablando al mismo tiempo. Y él cogía un megáfono y dice, momento de silencio, y todo quedaba calladito. O sea, tenía una fuerza en la palabra. Es una huelga de unas prostitutas de pueblo que no encuentran cómo trabajar en los pueblos, donde todo el mundo les quiere sacar plata y servicios profesionales a cambio de permisos y cosas de esas. Los Ángeles son mi artillería y no me van a fallar. Hágale una demostración de su puntería. A ver, tome. Como a momentos yo no me daba cuenta si estábamos actuando, si estábamos haciendo algo, ni nada, sino que era diversión. Y eso era lo bonito, pues, o sea, uno no llegaba a decir, bueno, ojo, pues, que es que ahora sí tienen que concentrarse y van a hacer esto y esto. Nada, él decía, lo mismo que están haciendo, pero con alas, pues, entonces vaya y dispare la cauchera y no sé qué, entonces, claro. ¿Cómo es eso del lambón? Eso sí, mucho beso, un abrazo que teníamos, ya, corten. Una anécdota que resulta que llegó un señor en una moto. Buenas, ¿dónde están los señores artistas? Aquí. Mire, es que el señor de aquí al frente los invita esta noche a una fiesta. Y nos fuimos con don Pablo Escobar a una fiesta en Nápoles. Llegamos allá con toda la gente de la película, hermano. Lisandro Mesa y todo el mundo, hermano, allá. Como 40 actores y técnicos allá. A mí más que todo me llamó fue Pablo Escobar, fue el que me llamó. Él me llamó para que, como yo siempre le cantaba parrandas a él. Y se agarró el señor, hermano. Y todos los músicos. 5 ya de chicha tengo, pa'l bautizo de María. Con batata la tormenta, pero las tapas están escondidas en mi vida. ¡Epa! ¡Viva! Mira que bailas. Bailando con la negra grande de Colombia. Sí. Pablo Escobar estaba allá. Bailando. Sí, eso es bailar. Sí, señor, así me gusta. Pablo Escobar, hermano. Ay, mira, Pablo Escobar. Sentó allá al frente. De pronto llegó un señor, esa andaba estilo película de James Bond, con guardaespaldas y todas esas vainas. Llegó un señor. Oiga, que allá el señor los manda a invitar a su mesa. Nos dijo al culebro y a mí. Ah, bueno, camine, hermano. Don Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Sentate, pues. ¿Qué más, hombre? Yo veía, era un seminarista de ojos cafés, hermano, a don Pablo. ¡Qué monja tan brava! Yo, Pablo Escobar, no seamos... Es un monje de ojos cafés, hermano. Y bueno, don Pablo, ¿qué más? ¿Mucha plata? Eso trascendió en Focine, los funcionarios de Focine que estuvieron en la fiesta con Pablo Escobar, pues por limpiarse contaron, y entonces al final, y las películas eran también unas películas, digámoslo, que produjeron inmediatamente una censura y un rechazo, pero la censura se escudaba y se embosaba, se escudaba en que este man estaba con capitales del narcotráfico. Ese contacto con el narcotráfico lo perjudicó a él enormemente. ¿Qué van a decir a mí? Sí, señor. A mí me prestó el hospital Pablo Escobar, sí, señor, estuve con él, ¿y qué? No hay un hospital en Doradán, el único hospital que había, el único que no había un médico 24 horas, si no teníamos que ir a Dorada, mano, a hora y pico. Entonces, Pablo Escobar es el único puta porque tenía un médico ahí, no, tampoco. Su manera de hacer cine creo que era marginal en el cine, no solo colombiano, en el cine mundial, ¿no? Y lo que le importaba a él, me parece, es hacer películas coûte que coûte, cuesta que cueste, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, ¿eh? Él se daba cuenta que el cine era un instrumento de comunicación que tenía posibilidades mayores
que intentar la militancia y el compromiso directo. Tú puedes hacer una tarea mayor en ese frente. Él nunca hizo una película de política o ideología abstracta, no. Eso que decía del poder y de la corrupción necesariamente tenía un valor, era porque también mostraba a quiénes afectaba y cómo los afectaba. ¿Qué le hace la película a los gringos? Nada, hermano. Los entretiene, los libera, los hace que vivan felices y alegres, o la marihuana. ¿Ah? Y en cambio todo esto, desgraciados, robándole a todos los pobres de Colombia y manteniéndolos en la miseria. Entonces, ¿cuál es la plata más limpia que la otra? O la que le sacan los curas engañando a la gente. A ustedes, por ejemplo, que los han explotado 5 años o no, en esa universidad, y les han robado plata, ¿sí o no? Pues, la misma mierda. Yo no tengo ningún reparo en decirle esto a quien sea, porque lo he dicho toda mi vida, lo he dicho, y lo digo en las películas, además. Esas son las películas mías, entonces, ¿qué? Lo mejor que hizo el Duni haberse ido de aquí. Porque si se hubiera quedado aquí, el Duni no habría podido dar cima a sus expectativas en el trabajo de la imagen, documental o cinematográfica. Porque las cosas se dieron aquí de tal manera que no había espacio para eso. El exilio tiene 2 puntos. Duele cuando uno parte y duele cuando uno vuelve. Porque ahí donde fue, hizo amigos, hizo nuevas relaciones. El exilio siempre tiene 2 partes. Y bueno, salía. Nosotros tendemos al orden absoluto, que eso es evidente en Chile, ¿no? Todo es organizado, todo se organiza en 10 minutos, todo funciona en 10 minutos. Aquí tienden absolutamente a la anarquía. O sea, el colombiano es por naturaleza, curiosísimo, por naturaleza anárquico. Y el chileno por naturaleza organizado, pero los demás somos iguales. Es un chileno que hizo las películas que los colombianos no hicieron, ¿ves? Y eso los colombianos no estoy seguro que les guste mucho, eso, que fuera alguien de afuera que venga a hacer unas películas sobre la realidad social colombiana, ¿no? O sobre cosas de lo que ocurría en Colombia. Se fue a Medellín, ya no lo vimos nunca más. No. Pero sí empecé a seguir yo y empecé a darme cuenta que tenía un vínculo con jóvenes allá, que había un grupo que se juntaban. Entonces dije, bueno, él creó un nuevo mundo, un nuevo espacio y ahí está desarrollándose. Y yo creo que lentamente él se fue dando cuenta que su mundo tenía que armarlo donde estaba y lo armó en Colombia, que me parece a mí que fue una tremenda decisión, porque si hubiera estado con la tontera de que tenía que volver y todo eso, bueno, nunca habría desarrollado en Colombia las cosas que terminó haciendo. Bueno, y se transformó en un colombiano finalmente, Duni, y bueno, y después supimos que estaba dedicado a enseñar. Él tenía como una vocación de enseñar, ¿no? Didáctica, didascálica. Tenía una vocación, a él le gustaba mucho enseñar, se daba mucho. Y se encarretó pues con toda su gente, con todo su grupo de Medellín, gente muy interesante. Me imagino que esa actividad le absorbía todo y lo gratificaba mucho, ¿no? Que yo creo que él no necesitaba más, ¿no? Que estar con el grupo y esa era su vida, digamos. Desde los primeros 5 minutos de clase Duni empezó a escribir. Y yo sentí también como esa vibra entre mis compañeros, de un grupito de jóvenes ávidos de conocer de cine, de hacer cine. Descubrimos a un Duni que nos podía llevar por ese camino. A los 5 minutos yo estaba absolutamente cierto de que había conocido a alguien nuevo para conocer algo en la vida. Es decir, yo dije, pues puta, voy a volver a conocer, voy a volver a aprender con alguien. Ahora voy a aprender algo. ¡Caliche! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Corona! Puta, ¿querés que te pegue abajo? ¡Qué maricón! Duni participó en Apocalipsis de manera fundamental, porque nos ayudó con el diseño de la producción, pero además con Duni hicimos unos talleres con los actores
Él se dedicó desde los elementos más primigenios de la actuación a formar a estos pelados que venían, que yo los había elegido en un casting, pero que no tenían formación actoral. Y entonces queríamos trabajar con actores no profesionales y ahí Duni hizo una labor maravillosa. En la Dunicueva, donde hicimos los talleres, que se volvía un espacio, sin uno quererlo, se volvía un espacio que mutaba de aula escolar a bar atendido por uno mismo, a espacio de tertulias, música y llegada empezaba a llegar gente. No te imaginas cuánta gente quería al maestro y cuánta gente aparecía simplemente. Todo era posible y nada era vetado, ¿cierto? Y nada era irrespetuoso. Es decir, cuando te digo que nada era vetado, no era porque ahí iba a pasar cualquier cosa fuera de maluca. No, todo podía pasar. Cualquier opinión era bien recibida. Y todo podía suceder. Desde las historias más amargas hasta las historias más alegres, ¿cierto? Duni en todas las ciudades del mundo donde vivió fue adoptando hijos y fue viendo como en personas como yo la posibilidad de desplegar todo ese afecto, toda esa guía, toda esa sabiduría que tenía. Maestro, ¿usted nos quiere a nosotros? ¿Nos quiere? No puedo irse. ¿Por qué no nos adopta? Ya también adoptamos, te dije. No fue un padre como se entiende habitualmente, pero fue una figura paternal para mí. Me transmitió una visión del mundo, una manera de ver las cosas, marxista, digamos. Él hablaba mucho de Marx, me daba a leer, no libros de Marx, pero libros de vulgarización de Marx, divulgación de Marx, y siempre contándonos la verdad sobre lo que ocurre acá. O sea, que hay gente rica que trata de dominar a gente pobre y que esa es la historia del mundo y de la humanidad, ¿no? Era una pastelería para gente con un poquito de plata, ¿no? Y Duni, cuando la vendedora se fue para afuera, o se fue atrás, no sé dónde, en otro lugar, no había ya nadie en la tienda, y él cogió unos chocolates y empezó a comer los chocolates que estaban ahí ahí, y cuando volvió la chica, no dijo nada, que había comido nada. Y yo me quedé así mirándolo y diciendo, tiene razón, ¿por qué no se puede robar a esa gente? Si es una pastelería de lujo, hay que robarlos. Y me acuerdo que decía siempre, 100 años de perdón a quien le roba a un ladrón. Era un dicho que dijo muchas veces, me acuerdo de eso. Y él no le importaba robar si robabas a un ladrón, no robar a una gente pobre, pero robar a gente rica, claro. Y eso también me quedó en la mente, sí. La humanidad no puede resistir mucho tiempo la línea en que vamos, que es la línea de los norteamericanos. Producir para nada, lo que es para nada. Producir para seguir produciendo, para seguir produciendo, consumo para seguir consumiendo, y ya yo creo que el mundo está hasta aquí un poco de eso, ¿no? Y esa reacción empezó en Europa, no empezó acá. Hace años que empezó en Europa un poco la reacción contra el consumo, por lo menos la gente inteligente. Está diciendo, ¿hasta dónde vamos ya con esta estupidez? De cambiar los equipos cada 2 años, el televisor cada 2 años, carro cada 2. No puede vivir para pagar uno más. No puede vivir para eso. No tiene que haber, yo creo que tiene que haber, o hay un cambio, o esto se acaba en 50 o 100 años. Yo no pensaba que había dejado un recuerdo tan importante en el grupo que constituyen ustedes. Creo que cuando lo conocí no estaba tampoco en la misma disposición de espíritu, o sea que no enseñaba tanto como al final de su vida, y esta posición de maestro fue la que ocupó en los 15 últimos años de su vida, me parece, no cuando yo lo conocí. Yo tuve 15 años de mi vida al lado de un maestro, o sea, son un privilegio, no tienen, los humanos, los hombres andan buscando eso en el Tíbet, hacen peregrinaciones, cada uno en su cultura o en su espiritualidad, y a mí me llegó, en eso soy afortunado, y mis amigos somos todos
los alumnos de Duni, afortunados porque tenemos el maestro y no tuvimos que peregrinar, la vida nos lo puso aquí. El profesor te enseña, pero siempre se guarda conocimiento para tener poder sobre los estudiantes y poderlos manejar o manipular. Duni no, Duni entregaba conocimiento y si tú lo superabas, él se alegraba. Me di cuenta que había dejado huérfanos a mucha gente el Duni y que había sido muy importante en las vidas suyas. Él era muy contenido. Era, ¿cómo decirte? Era muy controlado. Había mucho control en ese joven. O sea, la procesión iba por dentro. Y esa forma de ser repercuta en el estómago. Él tenía entre esa mirada entre triste y reflexiva. Tenía el ojo de acá lo tenía más pequeño, se le caía, se notaba que era de persona que lee, que leía. ¿Ah? Y por supuesto que se iba a morir de cáncer. Si está escrito en su rostro, en su destino. Era de vida corta. Yo fui a España a tratar de cobrar una plata que me deben todavía de una película. Y entonces llegué allá y me dijo, ahora no tengo plata, pero hagamos otra película. Y entonces ahí empezamos a conversar, qué sé yo. Es muy amigo mío, muy simpático el tipo. ¿Ah, sí? Sí, es un ladrón, pero es muy simpático. Es un ladrón muy simpático, sí. Es que el cine es una fábrica de sueños, entonces todo funciona así. Y fue cuando me enfermé. ¿Pero dónde te enfermaste? En Madrid. Entonces yo en la desesperación dije, voy a llamar a Paolo. Y me dijo, vete que te puedo tener un trabajo. Entonces esta gente me dio el pasaje y me fui. Pero él venía enfermo desde antes y él lo sabía, porque cuando la última vez que fue a Italia en el 95 tuvo una crisis, lo tuvieron que hospitalizar. Pero él nunca quiso que yo lo vinculara ni a seguridad social, ni que lo vieran médico, nunca quiso. Nunca. En diciembre me avisaron que Duni estaba enfermo y que estaba muy mal económicamente, además. Lo llamé por teléfono de inmediato y se enfureció. Que ya le fueron con cuentos, que estas mujeres no me van a dejar nunca en paz, que no, que yo estoy muy bien, que estoy rodeado, tengo 40 hijos, que estoy rodeado de cariño, y me estoy cambiando a una casa preciosa, así es que ahora puede, si quiere venir a verme, entonces voy ahora en febrero. No venga en febrero porque yo no voy a estar, posterguémoslo para mayo o julio, más adelante lo hablamos mejor. Estábamos en la plaza de comida, nos separamos, yo salía de Colombia, eran mis últimos días en Colombia, y se va por esta plaza de comida y lo veo salir del centro comercial y tomar el taxi o un bus y devolverse a la casa. Y lo veo un poco más flaco, pero al final no hice caso porque el Duni siempre fue flaco. Viajé a Medellín y él estaba postrado hace rato, se levantaba poco y se levantó, se puso como un dandy, como siempre lo fue, y nos tomamos un último trago, nos fumamos un último porro y nos reímos hasta las 4 de la mañana y al otro día, esa noche, tal vez, decidió que se iba para Santa Fe de Antioquia. A las 12 de la noche me suena el teléfono, me dice, che, imagínate. Y yo digo, ¿qué, Duni? Mañana me voy para la finca de Papayos a Santa Fe de Antioquia. Y dije, qué maravilla. Hay piscina, voy a estar ahí en una hamaca pasando bueno. Era de una belleza el día a día y la noche a noche, entre el dolor y el amor. Era una cosa extraña. Era el amor de todos nosotros hacia él y de él hacia nosotros, ese cariño, esa compinchería. Fueron unos días hermosísimos. La enfermera de Santa Fe de Antioquia ya lo conocía, entonces le buscaba las venas con una dificultad porque ya no había venas. Él mismo lo reconocía. Y me miraba y me decía, me estoy quedando sin venas, pues Pedrito. Entonces llegamos y en medio de ese trance, él iba al lado mío en el carro
Y entonces el panorámico del carro es una pantalla. Y entonces, desde que íbamos en el carro, él empezaba, yo lo empecé a notar. Y hacía cara de... Sí. Yo me quedé callado y cuando parqué el carro, él estaba en un viaje, en un delirio, que tal vez fue su última dirección. Él estaba concentrado en esa película que estaba viendo, y entonces el carro estaba quieto y pasaba una moto. Sí, eso es, está muy bien. Entonces cuando yo me bajé del carro, le dije, Duni, te ayudo a bajar. Me mira y me dice, tú estás muy bien, sigue así, tú estás muy bien. Estaba dirigiendo, weón. Le pregunté, maestro, ¿usted quiere volver a Chile? Me dijo, esa ya no es mi patria. Cuando le dije, maestro, ¿quiere ir a morir a Chile? Vaya a buscar su familia. Y me dijo, ustedes son mi familia. Che, el viejo manda a llamarnos que tenemos que irnos ya para Santa Fe de Antioquia. Yo paré todo, ¿cierto? Y dije, nos vamos para Santa Fe. Cuando ya nos despedimos, ambos sabíamos que era la última posibilidad que teníamos de hablar. Yo me puse a llorar, la voz me flaqueó y el maestro me hizo algo así, una seña como tranquilo, que el equipo gana, como me decía siempre. Tranquilo, pibe, que el equipo gana, me decía. Y me hizo aproximar, me besó en la frente y yo como un paisa pues le dije, maestro, déme la bendición. Y él hizo el ademán o como el comienzo de la bendición. Luego bajó la mano, sonrió, yo ya no fui capaz de más y salí llorando como un niño. Yo estoy acostado y me desperté como a las 2 de la mañana con una sensación maluca y bajé. Y Lola detrás caminó conmigo y llegué a la habitación y estaba Sara ahí y Sara me dijo, yo dije, ¿qué está pasando? Y ella me dijo, no sé, pero algo está pasando. Lola adoraba a Pedro, pues, Pedro adoraba a Duni a Lola, esto era amor. Entonces viene y me acuesto al ladito y en un momento en la mañana yo sentí que algo pasa encima de mí. ¡Fua! Lola fue la primera que se dio cuenta de que Duni había muerto, porque le lamía la mano donde tenía el suero Duni, así con la lengua, como despiértate. Y Lola empieza a lamer el catéter y yo, Lola, no, ahí no. Y de pronto yo me paro, cojo la mano de Duni. Y Sara y yo miramos a Duni como buscando ese soplo de vida en su pulmón que nos dijera medio se mueve. Y no lo encontramos y ya nos miramos, ella y yo, dijimos ya. Lola, la perra, nos mostró, o si no, todos estábamos trasnochados, 11 de la mañana, quién sabe, y eso fue al amanecer y yo empiezo a despertar. Ana, también, Rafa, Caleño, a llamar Darío, todos, a llamarlos a todos. Al ladito mío, casi agarraditos de la mano y mirándolos. O sea que yo fui la Caronte de Duni, la que ayudé a pasar esa barca al otro lado. Así se le dice, ¿verdad? Una vez yo fallezca, inmediatamente para el crematorio, el que llegó, no quiero un crucifijo 4 cuadras a la redonda, las cenizas las tiras a un árbol que ojalá sea un guayacán amarillo, llamas a mis amigos, se toman un trago en mi nombre, brindan y así lo hicimos.
canjeé los pasajes para tal fecha de septiembre, así que ahora ella no me puede decir que no vaya, no, si me parece perfecto que venga en septiembre, que estoy en una casa preciosa, muy luminosa, que ahí se va a poder alojar conmigo. Él sabía que ya no iba a estar en septiembre. Llame la consentida, porque todo consigues mi vida con tus porfías, porque todo consigues mi vida con tus porfías. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida, consentida del alma, amor de amores, que todito te he dado mi vida y pa' que no llores. Consentida del alma, mi vida, amor de amores, pa' que no llores, sí, yo te lo digo. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, y de noche y día. Muchas gracias. Aquí en su tierra, hasta el último momento, lo que de una cierta manera nosotros... Pierre, yo... Debido a la lejanía, no pudimos hacerlo. Y eso sí que es lindo. Gracias, gracias por todo. Venir aquí me ha dado, dentro de todo me ha dado felicidad, porque es una tranquilidad enorme ver el lugar donde murió, ver el lugar donde está, conocerlos a ustedes, darme cuenta que estuvo rodeado de tanto amor, que en el fondo no le hacíamos falta a los de allá, lo tenía todo aquí. Él eligió esta vida, eligió este país, eligió esta ciudad. Y aquí fue feliz. Entonces, lo único que tengo ahora es agradecimiento hacia ustedes y me siento feliz de haberlos conocido a todos, de haber podido abrazarlos, de compartir con ustedes. Es el mejor regalo que me pueden haber hecho. Otra. Ven qua.